Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos con las entrevistas. Había mencionado antes del corte que vamos a también analizar el año político de Daniel Noboa, el resumen político de este año, que además es un año preelectoral en 2025. 9 de febrero vamos a las urnas. Estamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Y bueno, en 12 meses de gestión el gobierno ha protagonizado incidentes y pugnas políticas que le han costado en parte la caída en aceptación presidencial, que bajó del 81.4% en febrero al 45.9% en octubre. Y bueno, ya para esta época está alrededor del 30% más o menos. En todo caso, tras un año en el poder, la expectativa positiva con la que llegó a Carondelet Daniel Noboa no le queda mucho. Su nuevo medidor político es la intención de voto y según las encuestas que circulan está en descenso. Sin embargo, también se mantiene entre favorito, destacando un poco frente a la candidatura de Luisa González. Bajo el eslogan del nuevo Ecuador, el Ejecutivo ha intentado dividir a la opinión pública en un paradigma distinto al del correísmo y anticorreísmo, pero ni el discurso oficial, los mensajes en redes sociales o todo lo que se gasta en propaganda, que entiendo son como 12 millones de dólares, han logrado revertir esta tendencia. En todo caso, la popularidad del presidente ha estado a la baja. Sin embargo, eso todavía le podría alcanzar para estar en una segunda vuelta e incluso pues superar a Luisa González, como muestran las últimas encuestas, sobre todo la última de Comunicaliza. Él ha tenido una predominancia importante en TikTok. Se ha mencionado mucho también su tema de la vieja política con este eslogan del Nuevo Ecuador, pero claro que ha tenido algunas pugnas, como el tema, la pugna en la Asamblea Nacional. em, Ha tenido la situación con la vicepresidenta, que ahora, bueno, es una situación compleja, en la que es una pugna en la que, bueno, está pendiente que él pida licencia para que Verónica Abad ejerza la presidencia. En fin, temas complejos que se han dado. También el tema, bueno, el tema de la consulta fue un tema importante. Tuvo su éxito la victoria en 9 de 11 preguntas que planteó en este referéndum de abril. Desde allí, ¿qué ha ido pasando? Estamos justamente con Arturo Moscoso para analizar este año político de Daniel Noboa. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su visión de este año para Daniel Noboa y de lo que le podría esperar en el siguiente, tomando en cuenta que es un año electoral y bueno, no sabemos si es que va a reelegirse o no el presidente, pero está liderando las encuestas con poquito, pero liderando al fin? ¿Cómo vemos todo este año, este 2024 que ha pasado para Daniel Noboa? Bienvenido, Arturo. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia. Bueno, ha sido un año complicado para el presidente, pero en el que se han tomado algunas decisiones que le han servido para mantener su popularidad, ¿no? Y pues las encuestas que estuvieron mencionado así lo señalan, ¿no? Eh, y es curioso porque a pesar de la crisis eléctrica que fue lo que más incidió en la realidad nacional, el presidente, si bien perdió algo de su capital político, todavía mantiene indicadores interesantes que le permitirían reelegirse, ¿no? Em, Algunas decisiones polémicas, pero creo que de todas formas le sirvieron para mantener ese capital político. Em, el tema de la invasión a la Embajada de México, el tema de la pelea con la vicepresidenta, ¿no? Y la forma en que se la ha tratado. eh, Ilegales, anticonstitucionales, las dos decisiones, pero que de todas formas le han servido para un poco conservar ese capital político, ¿no? Lo que a mí me llama la atención en relación a cómo vemos los ecuatorianos
la democracia, ¿no? ¿Qué es para nosotros la democracia? Nos quejábamos de un gobernante autoritario eh, y ahora le aceptamos a otro gobernante que ha tomado decisiones autoritarias ciertas cosas, ¿no? Entonces, Entender esto, Arturo. ¿Por qué a unos no le aceptamos, a otros sí le aceptamos? ¿Qué pasa con la gente? eso es lo que te digo, ¿no? Creo que aquí, o sea, lo que los ecuatorianos, al menos un buen número de ecuatorianos, es que no entendemos lo que es la democracia. Y si el que toma las decisiones nos gusta, no importa si estas decisiones están reñidas con el Estado de Derecho, están bien, los justificamos. Si es que el que las toma no nos gusta, pues ahí sí las criticamos, ¿no? Entonces, eso creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo de cómo concebimos la democracia, pero si nosotros nos remitimos a los indicadores del Barómetro de las Américas o del Latino Barómetro, ¿no? Encontramos pues que es justamente el compromiso de los ciudadanos ecuatorianos con la democracia ha ido cayendo a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando se les pregunta si es que la democracia es el mejor tipo de régimen a pesar de todos sus problemas, hay mucha gente que empieza a responder que no, ¿no? Que quizá hay alguna otra cosa que funcione mejor. Y de ahí, pues, los altos números que tiene de aprobación, por ejemplo, el gobierno de Bukele, ¿no? Un gobierno autoritario en toda regla, pero que es justamente apoyado por muchos de los ecuatorianos, Así ¿no? es. Entonces, entonces el presidente Noboa ha tomado esas decisiones, volviendo a su año de gobierno, pero que de todas formas le han servido pues para conservar capital político, ¿no? Igual el tema de la seguridad, de todas formas al menos en los números que ellos nos presentan o que el gobierno nos presenta, hay una aparente disminución de la, de la violencia y de la delincuencia, ¿no? El punto es que habría que preguntarse a qué costo, ¿no? Ahí vemos lo que está pasando con estos chicos de Guayaquil, que no se sabe qué es lo que les sucedió. Y qué otros casos habrán, ¿no? Ya han empezado a salir a la luz otros casos de desapariciones. Y el tema de, pues, de cómo ha manejado también el tema comunicacional, ¿no? Que creo que es importante, se ha dirigido más a un sector joven a través de las redes sociales y que le permite, pues, como te digo, mantener estos apoyos, ¿no? Recordemos también que con la Asamblea al principio tuvo una relación estable que le permitía aprobar ciertas leyes, Claro. pero que a partir de los resultados de la consulta popular rompe, ¿no? Rompe con el correísmo sobre todo y con Construye también, que no les necesita, ¿no? Y a partir de eso, pues un poco se ha deslindado de eso. Yo creo que también fue una decisión electoral cuyo rédito estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, la Asamblea, de alguna manera, y pese a romper puentes con las bancadas más grandes, ha logrado tramitar proyectos de ley importantes, también ha salvado la destitución a dos ministros importantes de su gabinete. Decían, políticamente hablando, no le ha ido tan mal a este año a este gobierno. Sí, en efecto, ¿no? O sea, ha tenido un manejo interesante de esta relación con el legislativo. Em, Igual el tema, por ejemplo, de publicar la ley a pesar de haber sido negada, ¿no? Polémico. Interpretando antojadizamente lo que señala la Constitución. Y eso creo que, como te decía, a la gente le gusta, ¿no? Le gusta que un presidente que resuelve, entre comillas, ¿no? A pesar de los efectos que esto puede tener en la institucionalidad y en el Estado de Derecho. Pero sí, también con la Asamblea, como te decía, creo que la lectura que él hace luego de la consulta popular es adecuada políticamente porque ya no se le puede ligar, ¿no es cierto?, al correísmo o a otros sectores políticos y evidentemente pues eso le sirve para aumentar su capital político o mantenerlo en todo caso y además justamente para eh,
o de cara a las elecciones para también tener un bloque interesante en la Asamblea, ¿no? Que probablemente, si bien no tendrá control de la Asamblea, tendrá un buen número de asambleístas si la tendencia se mantiene hasta el día de las elecciones y podrá pues tener un peso más fuerte en las negociaciones que se hagan al interior de la Asamblea, ¿no? Importante, amigos, son las 8:34. Conversamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Hablamos del año político para el gobierno de Daniel Noboa, cómo termina este 2024, qué podemos esperar desde el 2025. Y bueno, hablemos de los temas polémicos, Arturo, porque en enero, recordemos, se declaró esta guerra interna, bueno, fue muy polémica, pero en todo caso, marcó un antes y un después quizás en esta situación de seguridad. ¿Cómo ve usted ahora que estamos a final de año, esta decisión que tomó el presidente, cómo le afectó, le benefició políticamente hablando? Bueno, y políticamente hablando, yo creo que le benefició porque la gente lo percibió como una toma de decisiones alrededor de la violencia que en el gobierno anterior no se veía, ¿no? Fue más simbólico, creo yo, que nada, em, pero que le permitió también al presidente utilizar herramientas jurídicas e institucionales para combatir la violencia y la inseguridad. No sé a qué costo. Tengo mis dudas sobre primero sobre los números que se nos presenta y segundo también sobre cómo se está manejando estos casos como los que te decía antes con relación por ejemplo, a los cuatro de Guayaquil, ¿no? Em, pero el presidente probablemente se mantenga en la misma línea en el siguiente año si es reelegido. Veamos también qué tiene que decir la Corte Constitucional eventualmente. Y, veamos también el tema de las bases militares, ¿no? Él le ha ofrecido una consulta popular al respecto. Probablemente la haga, si es que gana las elecciones, probablemente la haga muy cercano a a las elecciones para justamente aprovechar el envión que le da el triunfar en unas elecciones. Siempre el capital político aumenta, apenas se han llevado a cabo para el ganador. Probablemente eso es lo que quiere hacer. Además, seguramente consultará algunas otras cosas. Incluso nos ha llegado a hablar hasta de una asamblea constituyente. Así es. No sé, no creo que sea el momento político adecuado, porque a pesar de que tiene un capital político importante, no tendría control de una asamblea constituyente y le podría salir el tiro por la culata, ¿no? Entonces, recordemos también lo que pasó en Chile con el proyecto constitucional. Entonces, pero sí podría, ¿no es cierto?, manejar algún tipo de reforma importante que también le permitiría seguir acumulando capital político, ¿no? Bueno, importante. Otros temas que han sido polémicos, por ejemplo, recordemos que también el presidente declaró la derogación de la tabla de consumo de drogas, por ejemplo, la construcción de estas megacárceles que también tuvo este problema en el oriente ecuatoriano y que tuvo que recular esta decisión debido a las protestas que estaban. Eso también ha sido, bueno, hechos que han sucedido. El hecho también de que el presidente decía que va a asumir el costo de un porcentaje del costo de las planillas eléctricas. Muchos lo criticaron por ser una medida populista, que pensando en cálculos políticos, electorales. En todo caso, ¿cómo veo también esas medidas, Arturo? Bueno, medidas como tú bien señalas demagógicas, ¿no? Porque realmente, no sé, la tabla es muy criticada, es la famosa tabla de consumo, pero tenía una lógica detrás, ¿no? Una lógica amparada incluso en algunos estudios que señalan que el consumo personal, ¿no es cierto?, no debería ser perseguido ni penado, ¿no? Claro, esto se utiliza o se mal utiliza para el microtráfico, ¿no? Evidentemente, porque es que no es culpa de la tabla per se, sino de la falta de control que hace Claro. los gobiernos, ¿no? Si esto se respetara, se hiciera cumplir, no sería tan negativo, ¿no? Pero claro, tuvo una crítica fuerte y el gobierno les dio gusto en eliminarlo, ¿no? Y nuevamente perdón, lo de las bases, por ejemplo, de las bases, ¿no? Qué tan cierto es que la base puede evitar el narcotráfico
o no, o puede incidir en el combate al crimen transnacional. Eh, pero sí, ¿no? Medidas un poco que le van dando gusto a la gente en cuanto a ciertos temas y que le permiten pues al gobierno mantenerse alto en sus apoyos, ¿no? Bueno, para resumir este 2024, Arturo, ¿qué podríamos decir las medidas acertadas, las menos acertadas de Daniel Noboa de cara a pensar en su reelección? Es que hay que diferenciar ahí, Verónica, entre medidas acertadas para quién, ¿no? Si solo pensamos políticamente en la reelección, o sea, si solo beneficiarle al vicepresidente, perdón, al presidente para que se reelija, ¿no? Obviamente estas medidas de mano dura, como sacar a Glass de la embajada invadiéndola, o la posición frente a la vicepresidenta y otro tipo de actuaciones que ha tenido, ¿no? Que un poco eh, no, mandar a publicar la ley, etcétera, que en realidad están reñidas con el Estado de Derecho, pero que le Claro. brindan, ¿no es cierto?, popularidad entre la gente. Esas medidas, pues evidentemente están rindiendo sus frutos en cuanto al apoyo que tiene el candidato a presidente. Pero también nos hace pensar en el peligro de qué podría pasar en 4 años ya de reelección, ¿no? Claro, podríamos pensar que podría tener tintes autoritarios y que eso se podría intensificar, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya estando 4 años, porque ahorita estamos hablando de que prácticamente el presidente ha estado en una campaña permanente desde que fue reelegido, ¿no? Ya con 4 años, veamos qué es lo que nos depara y cómo este giro que podría dar, ¿no? Que me preocupa, esperemos que no. Pero ya estas pequeñas acciones, no tan pequeñas en realidad, sí preocupan en relación al cariz que podría tomar el próximo gobierno en caso de ganar el presidente, ¿no? Y una pregunta final, Arturo, que tiene que ver con el tema de la vicepresidenta, cómo a su criterio esto políticamente le ha complicado al presidente la situación con Verónica Abad, que ha sido, bueno, una pugna desde que empezó su mandato. Bueno, en primer lugar, esto nos demuestra un poco lo mal que funcionan nuestros partidos políticos, cómo es posible que el presidente o el candidato a presidente en esa época haya escogido a una persona a la que aparentemente no conocía, ¿no? Con la que rompió inmediatamente, ¿no? Creo que ya incluso en campaña ya habían roto relaciones, ¿no? Eso Así por es. un lado. Por el otro lado, el tema de cómo manejar una crisis, ¿no? Yo creo que el manejo ha sido más bien bastante reactivo en cuanto a la posición de la vicepresidenta sin encontrar una salida que yo creo que lo mejor que hubiera podido ser es negociada, ¿no? A este tema. Eh, pero también la posición de esta señora, ¿no? Esta señora que fue elegida con el presidente Noboa. Y lo más probable es que nadie la haya conocido. O sea, ella no puede pensar que se le eligió por ella, ¿no? Claro. Eh, y entonces el ponerse en una posición en que se vuelve una opositora más al gobierno, habiendo llegado con los votos de ese gobierno, y además con las propuestas de como que fuera a tener una presidencia larga o que pudiera, no sé, emplear esa, perdón, Así es, bueno. licencia no sé, o sea, un mes de licencia que hay para hacer todo lo que dice que quiere hacer, ¿no? Entonces, esta señora también tiene que entender que cómo fue elegida, por qué fue elegida, y realmente si es que fuera una persona consciente del daño que se le está haciendo al país, debería dar un paso al costado, ¿no? Debería dar un paso al Por supuesto. costado y renunciar, ¿no? Pero por el otro lado, lo que ha hecho el gobierno, pues es absoluto y totalmente ilegal, y así lo determinó la jueza Villasís en la sentencia de la semana anterior. Y veamos ahora qué pasa de nuevo, porque me parece que están siguiendo otro sumario administrativo por no ir a Turquía nuevamente. Y esto le servirá al gobierno para ganar tiempo en todo caso, ¿no?
Sí, lamentable esta pugna que hemos visto los ecuatorianos cuando el país tiene realmente problemas muy graves que atender. Yo quiero agradecerle a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID, por ayudarnos bueno, a esclarecer un poco o analizar lo que ha sido el año político de Daniel Noboa, este 2024 que se nos va mañana y que no ha estado exento de polémicas, por supuesto. Gracias, Arturo, y sin duda seguiremos conversando más adelante. Que tenga un excelente año. Gracias, Verónica. Un feliz año para ti también y para la radio y para toda la audiencia. Un abrazo.